A mí me llama la atención una metodología justamente un poco particular que vendría a ser la periodización táctica, asemejada en su momento por al técnico José Mourinho, que fue el que la implementó y digamos que la empezó a implementar y le llevó a cabo y le llevó a esta metodología a un plano más protagónico. Entonces, a ver si usted qué piensa de esta metodología de trabajo y si la intenta implementar o usted es un poco más analítico en su forma de trabajo en sus equipos. No, obviamente uno tiene que analizar y hacer cuadros comparativos, ver cuál es la debilidad del equipo, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las amenazas, cuáles son esos riesgos y cuáles son esas posibilidades de éxito también. Pero primero tiene que tener un análisis situacional de la realidad del talento que tiene. Yo respeto todos los estilos y los modelos, pero no existe ningún estilo si no tienes las características de los jugadores para eso. Y después tienes que valorar mucho la parte social. El fútbol es de integración. Si no tiene táctica, si no tiene técnica, si no tiene el aspecto físico, aspecto psicológico, pero después también es como vive los jugadores de ciertas o no regiones, saber también de dónde los traen. No es lo mismo un jugador que sea andino que uno de la costa, no es lo mismo jugar en la altura que jugar en el llano, no es lo mismo jugar en el frío que en el calor. Entonces eso es muy relativo. Yo no creo en que haya un manual exacto, ni creo tampoco que haya una receta que vas a la farmacia y quitas. No. El fútbol ha sido campeón con 3 en el fondo, con 4, con 5 en el mundo, ¿no? Campeonatos del mundo estoy hablando. Este país fue campeón con Menotti y fue campeón con Bilardo, con tendencia diametralmente opuesta, y sin embargo pudieron ganar, porque esto es una raza ganadora también, que te consigues con un plantel que le tienes que llegar, que lo tienes que seducir, que tienes que ver cuáles son las mejores formas, que tienes que ver cuál es el mejor aprovechamiento, y esa es la capacidad de quienes conducen el capital humano. La gestión humana no pasa nada más por un entrenador, pasa también por la gerencia de cualquier empresa. Es de adaptabilidad a lo fisiológico, a las alturas, a la humedad, al calor, al frío, a las diferentes formas de jugar, a los biotipos. Te toca liga que hay muchos africanos y después te tocan jugadores muy endebles. Hoy el fútbol suramericano está muy rígido, no el fútbol suramericano de otrora, no todo es lineal, no hay cambio de direcciones. Entonces es cuestión de poder analizar en profundidad, porque si estás dentro de esto tienes que analizar a diario. La experiencia también te va capacitando y el poder haberte preparar, porque en el fútbol es muy fácil de verlo en la tribuna y no sabes qué vive el jugador día a día, o cuáles son las circunstancias, o por qué pusiste o sacaste. Y en un país no futbolístico como Venezuela, obviamente que la comprensión es menor. Y eso es falta de experiencia. Por eso te digo, la experiencia nos va a hacer crecer mucho en fútbol y corregir los errores que hemos cometido en el camino. Profe, ya para ir cerrando la entrevista, y muchas gracias por su tiempo, justamente todas estas experiencias que usted ha vivido a lo largo de su carrera, me dice que son más de 22 años, lo ha llevado a un plano en este momento en donde, si la investigación no falla, estamos hablando de que usted sería prácticamente el único técnico venezolano con un equipo extranjero en llegar a instancias de octavos de Copa Libertadores. Claro, me tocó una época que rompimos con moldes, ¿no? Uno rompe moldes y dice, también te puedo decir, el único que llegó a una semifinal de Conca Champions, que dirigió una Conca Champions, el único que dirigió una semifinal de Copa América, el único que le ganó a Brasil, el único que le ganó a Argentina. Pudiéramos decir muchas cosas de esas. Pero también porque no hay una historia previa. Los que vienen atrás tienen que competir con lo que hemos podido haber hecho. Ya me ha tocado dirigir 2 Copas Libertadores en distintos equipos, y felizmente han pasado distintos países. Incluso me tocó dentro de la misma Copa dirigir a Cerro y a Stronger. Cerro pasó de fase
y pasó con los 7 puntos que nosotros le sacamos. Críticas que hubo por detrás. Pueden decir lo que quieran, pero estábamos a un punto del primero, que ese no iba a ser el que peleaba el campeonato, ya pasando la segunda fase, y Libertad y Olimpia, que salieron campeón y subcampeón, venían detrás de nosotros, y nosotros estábamos a un punto del primero, habiendo ganado 4 partidos en fila y empatando 1, y perdimos el partido que obviamente se podía perder, que era en la altura del desierto de Cobresal, un partido muy incómodo, pero nos quedaba el de casa que entrené el equipo hasta el último día. Lo demás, bueno, ya te acostumbras que en el fútbol hay política, que hay estas cosas, y hoy tienes la tolerancia. Antes me enojaba más con eso, hoy lo combato, pero lo combato con inteligencia, lo combato con madurez, y hay que tener la tranquilidad, y obviamente que hemos sido pioneros, la historia no se puede desconocer. También fuimos los primeros en un mundial juvenil, en clasificar un mundial juvenil, de ahí vino una cadena de acontecimientos. Hay cosas que no se hablan, pero nosotros creamos la liga con Lino y Botureira, sub-12, sub-14 y sub-16, y estos jóvenes que están en el mundial vivieron todas esas etapas, y de ahí empezaron a nacer más preparadores físicos, más entrenadores, porque es un desarrollo todas estas ligas para jugadores, entrenadores, dirigentes. Entonces uno tiene la tranquilidad y la satisfacción del deber cumplido. Después, obviamente que no va a haber diversidad de opiniones, que no puede hacer nada, y más en una era cibernética como esta, en la cual hay muy poca responsabilidad social, y después que corrió una bola de nieve es muy difícil, y si intentas a veces aclarar mucho termina o termina tirando más pie a que se siga el debate, pero la tranquilidad está en tu interior y en la satisfacción de hacer bien las cosas. Gracias, profe. Placer. Bueno.